Buenos días a todos. Muchas gracias a la organización y a la Defensora General de Mendoza por la invitación. Y bueno, la idea de esta charla es un poco compartir alguna clase de autocrítica que me he impuesto desde la defensa pública en orden a cómo entendemos y aplicamos la normativa desde la perspectiva de género. Como decía hoy Alfredo Pérez Galimberti, que estuvo en la conferencia anterior, nosotros tenemos como defensa pública la misión fundamental de la defensa de los derechos humanos y en especial de los grupos más vulnerables. En ese sentido, los estándares de autonomía y de autarquía financiera son impuestos desde el Sistema Internacional de Derechos Humanos. La OEA ha emitido una serie de resoluciones generales desde hace unos cuantos años donde establece justamente esto. La Convención Americana garantiza el acceso a la justicia y como contracara de ese acceso a la justicia existe y debe existir la defensa pública. Es la garantía para que los sectores más vulnerables puedan acceder al goce de sus derechos fundamentales. En ese sentido, recientemente el Mercosur ha sacado una resolución reiterando desde ese organismo la importancia de la defensa pública, la obligación de los Estados para con la defensa pública y la importancia que revisten las reglas de Brasilia justamente para el acceso a la justicia de estos sectores más vulnerables. Las reglas de Brasilia, que a esta altura estimo todos conocemos porque ha tenido una gran difusión, la Defensoría General de la Nación ha hecho muchas campañas de difusión, establecen como causales de vulnerabilidad la edad, la discapacidad, la pertenencia a comunidades indígenas o minorías étnicas, la victimización, la migración, la pobreza, el género y la situación de privación de libertad. Ahora bien, ¿qué entendemos por género? Hay una inmensidad de normativa internacional, más allá de la nacional, que establecen los principios jurídicos aplicables, cuáles son los estándares establecidos por la Corte Interamericana y por la Comisión Interamericana. Hay una serie de guías. Uno de los últimos informes que recomiendo la lectura es el informe de la CID, que es del 2015 y que habla de la violencia contra las personas LGTBI y que ilustra al mundo jurídico de conceptos que nos son ajenos totalmente y que tienen que ver con la sociología y la antropología. Un poco es revisar cómo estamos entendiendo la cuestión de género, porque hemos sido, al menos los que ya tenemos unos años de recibidos, academizados en una universidad que por 600 años estuvo en manos de hombres y que fueron a su vez reproductores de una mirada patriarcal sobre las leyes. Entonces eso, volver a deconstruir creencias que tenemos sobre nuestra propia vida, sobre los estereotipos que nos rigen, para poder leer en clave de género la Convención de Belén do Pará, la CEDAW y toda esta serie de recomendaciones que nos vienen dadas. Ahora bien, cuando nosotros decimos que hablamos de género, tenemos que entender bien cuál es el paradigma social que subyace. Porque lo mismo nos pasó por muchos años con la Convención de los Derechos del Niño. Leíamos con clave del sistema irregular la Convención y parecía que cambiaban las palabras, pero al momento de hacer efectivas las prácticas, aún hoy sigue costando ver al niño como sujeto de derecho. Nos está pasando hoy en día también con la Convención de las Personas con Discapacidad. No se puede lograr una aplicación efectiva, por ejemplo, de la Convención de las Personas con Discapacidad si no entendemos el modelo social de discapacidad.
Entonces, leemos la Convención desde el paradigma o de la prescindibilidad o desde el paradigma médico-hegemónico o rehabilitador que se llama, y no vamos a lograr nunca una aplicación efectiva y un reconocimiento en el goce de los derechos humanos de estos grupos vulnerables, ¿sí? Entonces, un poco es tomar o retomar esta autocrítica que me parece que nos debemos los abogados, y es empezar a hacernos amigos de las ciencias sociales y empezar a entender cuáles son estos paradigmas que han determinado la modificación de la norma jurídica y en función de eso lograr una aplicación efectiva. Rita Segato dice que para comprender el género hay que comprender el mundo primero, y es verdad, porque el género es una expresión del mundo donde históricamente los patrones patriarcales han imperado y han impregnado nuestras creencias sin que nosotros siquiera nos demos cuenta. Ella dice que la legislación no ha conseguido alcanzar las conciencias de las gentes que representan al poder estatal y administran justicia, que sin persuasión de conciencia no hay eficacia. La mentalidad de los propios jueces, fiscales y otros actores de la escena de la justicia, sean mujeres u hombres, se encuentra inexorablemente formateada por las lógicas y aspectos que emanan de la estructura patriarcal, que se encuentra simultáneamente fuera y dentro de todos los sujetos, encaminando deseos, determinando elecciones, traicionando inclusive nuestra propia voluntad de cambio. En función de eso, es muy difícil que veamos el cambio. Una de las cuestiones que pienso hablar después es cómo se aplica el fallo Góngora indiscriminadamente sin tener en cuenta en especial la situación de la mujer y qué es lo que el grupo de mujeres víctimas de violencias viene reclamando. Entonces es como deconstruir lo que hemos aprendido y volver a tener tener una nueva mirada en base a lo que este paradigma, digamos, de igualdad y de equidad está reclamando en relación a las mujeres. También Segato dice algo que es interesante y que dice que la fuerza social del derecho no se limita a la imposición de un comportamiento o a la creación instrumental de un cierto estado de cosas. La fuerza del derecho también se encuentra en su carácter de discurso legal y de discurso legítimo, en su capacidad de crear representaciones de las cuales se derive un respaldo político, en su actitud para movilizar a los individuos en beneficio de una idea o de una imagen. Entonces, la sociedad expresa una voluntad de cambio con la figura del femicidio, la identidad de género, el matrimonio igualitario, las leyes de participación política de las mujeres, los cuidados parentales compartidos en el nuevo Código Civil, entre otras, y nosotros como operadores de justicia tenemos la obligación de entender y de aplicar bien la normativa en base a lo que socialmente se está reclamando, y en función de esos reclamos es la generación de estas nuevas normas. Si seguimos leyendo entonces desde la cultura patriarcal, no vamos a entender nunca cuál es el fin de la norma. Entonces, para empezar a entender el género, tenemos que primero entender algunos conceptos fundamentales que hacen a la teoría del género. Primero, que sexo biológico y género no es lo mismo. Se puede nacer con pene y tener una identidad de género, por ejemplo, mujer. El sexo biológico en realidad hace referencia a los aspectos físicos que son objetivamente mensurables: cromosomas, pene, vagina, hormonas. El género, en cambio, es una construcción cultural y binaria, en tanto el patriarcado solo nos ha transmitido que se puede ser hombre o se puede ser mujer, y vamos a ver que no es así. Comúnmente asociada al sexo biológico. Es lo que la sociedad espera de los varones y de las mujeres. La identidad de género, en cambio, es la vivencia que cada uno tiene y tal como nosotros nos autopercibimos, que se puede o no corresponder con el sexo con el que se nació. La expresión de género es cómo nos mostramos al mundo, cómo nos vestimos, cómo actuamos, y si preferimos de alguna manera actuar, vestirnos, comportarnos con un rol culturalmente asignado a otro sexo. La orientación sexual es nosotros a quién amamos, de quién nos enamoramos, y la expresión, digamos, física, la atracción emocional o erótica respecto de otra persona. Y las prácticas sexuales que no están acá son aquellos actos sexuales que se tienen con otra persona que no implica necesariamente una orientación sexual. Por ejemplo,
prácticas homosexuales entre hombres en las cárceles. No implica que la persona tenga una orientación sexual homosexual, sino simplemente que son prácticas que se dan en determinadas circunstancias. Entonces, la primera noción que tenemos que tener en claro es que sexo y género no son lo mismo, y eso nos va a dar la apertura para incluir en la consideración jurídica y en el campo de la protección de los derechos humanos a todos aquellos grupos que no fueron incluidos en esta concepción, no solo patriarcal, sino androcéntrica, que tiene todo el estado jurídico y el estado social, y que se derivó en la cisnormatividad, que es que la regulación social y la regulación jurídica ha tenido y ha dado por supuesto siempre de que si nacemos con un sexo biológico que corresponde al femenino, vamos a actuar como mujeres, y si nacemos con pene, vamos a actuar y vamos a asumir el rol de género varón. A ver, traje un pequeño videito para pasarles. ¿Se escucha? No. Hombre, mujer. Así es como nos lo han enseñado, ¿cierto? ¿Qué pasa si te dijera que no siempre es así? El sexo está definido por un componente biológico, es decir, por el aparato reproductor de cada cual. Hembra, macho o intersexo. El género está definido por componentes sociales, es decir, cómo se supone que nos deberíamos de ver y comportar cada uno. ¿Y si fuera al revés? La identidad de género está acá. Sexualidad es la expresión de cada persona con su entorno. Bueno, la ley de identidad de género justamente lo que trata es de romper con esta cisnormatividad y esta heteronormatividad, reconociéndole a todas las personas el derecho a su autonomía, autonomía, libertad y dignidad personal, en orden a elegir justamente cómo sentirse, cómo autoidentificarse, a quién amar y, digamos, a gozar sin ninguna discriminación de todos los derechos como el resto de las personas. Básicamente hay algunos conceptos que son importantes tener en cuenta, y que cisgénero se denomina a personas cuya identidad de género y sexo biológico son concordantes al comportamiento socialmente asignado. Transgénero identifica a quienes, naciendo con el físico y genitales de un sexo, desde la niñez siente que su sexo y género es el opuesto al que les corresponde. Y acá me parece que hay una tarea fundamental de los defensores de menores en acompañar todos estos cambios de identidades y la exigibilidad de los establecimientos educativos que acompañen justamente esta transformación en el género de los niños, porque se está dando una serie de situaciones en diversos lugares del país donde además hay algunos inconvenientes con la receptación por parte del registro civil de este cambio de identidad. Entonces, bueno, hay que empezar a pensar cómo se va a construir un procedimiento administrativo que sea respetuoso de la Convención de los Derechos del Niño, que tengan la escucha previa del niño, de sus padres, para evitar los amparos en orden a que realicen la inscripción de cambio de género. Los transexuales, que son las personas transgénero que someten su cuerpo a procedimientos hormonales y quirúrgicos para modificarlo y hacerlo coincidir con su identidad de género. Las personas genderqueer, que son aquellas cuyo género no está representado de este binario hombre-mujer y que no se identifican exclusivamente con ninguno de los dos géneros o se identifican con ambos. Las personas travestis, que son aquellas personas que se visten con la vestimenta culturalmente asignada al sexo opuesto, y las personas transformistas, que hacen este cambio de vestimenta y de conducta solo en orden a espectáculos artísticos. El patriarcado, como orden social, a ver si puedo pasar ahí. No sé por qué. A ver, no puedo pasar.
A ver ahí está. El patriarcado es una forma de organización política, económica, religiosa, social, que está basada en la idea de autoridad y liderazgo del varón, en el que se da de hombres sobre las mujeres, del marido sobre la esposa, del padre sobre la madre, los hijos y las hijas, y de la línea de descendencia paterna sobre la materna. Este orden social, también desde la cisnormatividad y heteronormatividad, está tratando de ser impactado, por ejemplo, por el nuevo Código Civil, ¿sí? La ley de matrimonio igualitario. Pero socialmente, igual, estos grupos siguen siendo vulnerables porque la discriminación sigue existiendo en relación al goce efectivo de sus derechos. El patriarcado se erige sobre el androcentrismo, que es la concepción del hombre como centro del universo y de todas las cosas, y sobre el binomio sexo-género, que es esta creencia o esta transmisión cultural que ha determinado que todos creamos que existían solo dos géneros, hombre y mujer, y que además tenía que ser, que debían ser heterosexuales. Ha dejado fuera un grupo importante de personas, y el que está fuera está en un proceso de desigualdad y de discriminación. Por ejemplo, ahora vamos a ver un pequeño videíto de testimonios de personas transgénero e intersex, y leyendo un poco de las estadísticas, 1 de cada 200 personas nace con características de intersexualidad. Y desde que está la ley de identidad de género, unas 6.000 personas han cambiado de género. Entonces, nos hace preguntar cómo puede ser que tanto tiempo no lo vimos. A mí en la universidad nadie me enseñó que habría grupos vulnerables o grupos con estas calidades personales de la intersexualidad y toda la discriminación que se produce, como tampoco nos enseñaron que la Declaración de los Derechos y Libertades del Hombre no nos había incluido en su momento, y que a Olimpia de Bush le cortaron la cabeza por reclamar los mismos derechos para la mujer. En función de eso, quería compartir con ustedes un pequeño videíto de 3 minutos donde las personas transexuales e intersex cuentan su experiencia. Tengo un tema con... Ahí está. ¿Cómo se define la identidad de género? El género básicamente es el conjunto de características, sea vivencias, sea cómo te vestís, sea cómo te presentás, que están relacionados a dos moldes, la masculinidad y la feminidad, que eso es lo tradicional. Si yo todos los días me pinto las uñas, es porque soy una mujer. Yo me pregunto, ¿no? ¿Qué pasa, ¿no? con esta repetición de actos? Si son actos que son naturalizados y lo hacemos como, entre comillas, digamos, por inercia. ¿Y qué pasa cuando uno los cuestiona, ¿no? Yo creo que la identidad de género se construye y se desconstruye principalmente cuando uno tiene el poder de decisión, de decidir cómo construir la identidad. Soy Willy, tengo 29 años, estudiante de comunicación social y persona intersex. Hay muchos géneros en el mundo. ¿Qué es ser intersexual? Las personas que por cuestiones hormonales, genitales o reproductivas tienen cosas de los dos sexos conocidos, o por ejemplo la ausencia de ovarios en una mujer es un grado de intersexualidad, o personas que nacen por ahí con ovario y testículos, o testículos con una vagina. ¿Y en el DNI qué figura? Julieta. Todavía Julieta. ¿Y vas a cambiar en algún momento? Yo quiero cambiarlo, pero quiero el documento sin género. Es como un capricho que tengo, algo que quiero conseguir. Y ¿cómo sería un documento sin género? Un documento que no diga ni hombre ni mujer, que nos valore más como personas. ¿Existe hombre, mujer y existe más que hombre y mujer? Nosotros. Sí, nosotros. Acá estamos. ¿Y yo qué sería, hablando de cis? No, yo te devuelvo la pregunta. ¿Vos cómo te ves? ¿O vos cómo te definís? Me defino mujer. Claro, entonces... ¿Y qué es ser mujer para vos? ¿Pero qué es cis?
Cis es que cuando naciste, o sea, en tu caso, bueno, igual hablar de genitalidad es un poco personal, pero, o sea, vieron lo que tenés y dijeron, sos mujer, y vos siempre con lo que te asignaron por eso de lo que es ser mujer, te sentiste cómoda. Vos naciste mujer. No se sabe. Tengo rasgos masculinos en mi cuerpo, cosas que por lo que he leído se heredan de padre a hijo, no a hija. De hecho, mi pubertad llegó muy tarde. Creo que primero me salió barba y después me indispuse. Mi infancia fue lo más feliz. Creo que el tema empezó a ser cuando el cuerpo empieza a tener cambios y por qué a mis compañeritas les crecen los pechos y a mí no. Yo empecé a cortarme el pelo muy cortito cuando se me empezó a caer el pelo. Me dije, no puede ser que herede justo esto. No, ¿puedo heredar la facha de papá? No, la pelada no. ¿Y cómo ves que te ve la sociedad, Willy? Es muy gracioso. Nos ha pasado de estar caminando y que nos pidan un pucho. Flaco, ¿tenés un pucho? No, no tengo. Uy, disculpa, te traté de flaco. No, está todo bien, te doy una clase de género. Bueno, un poco acá lo que se ve es el reclamo de las personas intersex del reconocimiento a una identidad que no sea este binomio sexo-género, ni hombre ni mujer intersex. Así es como nací, así quiero que el Estado me reconozca. Y en ese sentido hay una movida bastante importante también a nivel internacional para prohibir todo tipo de práctica médica que mutile los cuerpos de las personas para que encajen en uno u otro sexo. Que está equiparado obviamente a trato cruel, inhumano, degradante y tortura, ¿no? Entonces, todo esto que creíamos como muy natural o que se daba en la cultura está siendo cuestionada, no solo desde lo social, sino está siendo visibilizado a nivel internacional, tanto por estos últimos informes que ha sacado la Comisión Interamericana como por otros fallos de tribunales internacionales. Y bueno, y obviamente las recomendaciones que todo el tiempo la CEDAW está dando a los distintos estados. Una de las cosas que me parece fundamental tener en cuenta que la perspectiva de género hace, digamos, lo que hace es que nos quitemos los anteojos con los que hemos sido educados, las creencias que resultan determinantes de estereotipos que son discriminatorios y que podamos ver a las personas en toda su dimensión y garantizarles el ejercicio de sus derechos. En definitiva, nos permite esto, analizar y visibilizar la construcción sociocultural de las diferencias y cómo operan en los hombres y mujeres y diversidades sexuales los dispositivos de desigualación, discriminación y violencia. Sin embargo, los poderes judiciales de la región tenemos una duda importante con el tema y de hecho no solamente viene propugnándose la capacitación desde la convención, desde el comité de la CEDAW, la observación 19, la 33, la 35, sino también desde las recomendaciones para la Argentina. El año pasado, en el 2016, el comité de la CEDAW insta y exhorta a nuestro país a que tengamos capacitaciones, tanto jueces, fiscales como defensores, en el ámbito judicial. En un diagnóstico que se hizo en México, al momento de hacer el protocolo para juzgar con perspectiva de género, que les recomiendo la lectura porque es muy bueno, lo que se relevó es que había mucho desconocimiento, confusión, superficialidad con respecto a lo que es y a lo que implica la perspectiva de género, aparente conflicto entre la incorporación de perspectiva de género y el principio de igualdad, apego a la igualdad formal, omitiendo su componente material estructural, falta de claridad sobre la capacidad de la función jurisdiccional para transformar los patrones de conducta que favorecen la desigualdad y la discriminación. La Fundación Iguales hace unos días sacó en su grupo, en su página de Facebook, que a 5 años del fallo Atala, solo el 1,3% de los funcionarios judiciales chilenos, ¿no?, está capacitado en diversidad sexual y de género, mientras que el 5,6% lo está en no discriminación. Cifras que nos parecen preocupantes, entendiendo que todos y todas podemos ser objetos de discriminación por parte del Poder Judicial. Y el titular del diario que reflejan es uno de los ex jueces, está jubilado de la Corte de Chile, decía: nos preocupó la situación de las niñitas, no el género de la madre.
Y en realidad la preocupación viene dada obviamente por el estereotipo y la discriminación que supone la calidad de lesbiana de la mamá de las niñas. Los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos humanos, el derecho a la igualdad y a la no discriminación conllevan necesariamente una intervención estratégica desde parte de las defensorías públicas, porque somos nosotros los principales encargados de la promoción y protección de los derechos humanos en orden a lo que hablábamos hoy del acceso a la justicia y justamente este acceso como garantizador fundamental del acceso al goce de los demás derechos, como dice el artículo 1 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que tratar entonces de descubrir con la perspectiva de género? Son estos estereotipos que tenemos naturalizados porque creemos naturales y que tienen que ver con esta asignación de funciones para el hombre y la mujer y que le han atribuido históricamente a la mujer roles, el rol productivo dentro del espacio doméstico, el ser dulce, comprensiva, el tema de la emotividad como un determinante de su actitud. En cuanto a los hombres, el rol productivo, el espacio público, la fortaleza, la competencia y la razón. Esto ha determinado que las mujeres las mujeres y los grupos LGTBI, por supuesto, en una situación de subordinación en la estructura social. Esto es el género, estas relaciones que se dan en el marco de estos roles asignados al hombre y a la mujer. Y a la mujer se le impuso históricamente esto, ser una buena esposa, cuidar al marido, ponerse en sus zapatos, hacerlo sentir a sus anchas. Este es el manual de la guía de la buena esposa de 1953 que sale en España y que en definitiva lo que hace es reproducir estereotipos y además que las mujeres hayamos naturalizado esta circunstancia. Rita Segato dice los hombres tienen un deber de potencia y las mujeres un deber de moralidad, y es así porque es con lo que nos han enseñado. Y hace un tiempo veía alguien había compartido en Facebook un manual de 1935 de la escuela. Entonces la señora en el manual amasaba, barría, limpiaba, planchaba y al final decía, bueno, mamá hace esto, lo otro, y al final dice, y todo lo hace feliz. Un mandato que inclusive le imponía a las mujeres ser felices realizando todas estas tareas de servidumbre al hombre y en realidad el capitalismo, porque quien está en la casa cuidando es para que el hombre produzca afuera y en función de eso, digamos, el capitalismo progrese. Y ahí entendí a mi abuela. Y dejé de discutir con mi abuela, porque mi abuela se había criado en ese paradigma, entonces era muy difícil que entendiera cómo vivo yo, por ejemplo. De eso basta. La teoría de género entonces lo que hace es empezar a descubrir estos estereotipos y lo que ha dicho la Comisión, la Corte Interamericana, es que los estereotipos niegan un derecho, imponen una carga y marginan a la persona o vulneran su dignidad. Quería pasar un último videito que traje de 3 minutos para que veamos cómo funcionan los estereotipos con nuestras creencias arraigadas. ¿Querés que te ayude? Me arde, me quemé. Anda a buscarme una hojita de esas que tenés ahí. Anda, anda. Dale la manito. Dame la manito que esto te va a curar. Despacito. ¿Qué te pasó? Quise hacer panqueques. Como una nena grande se va a quemar haciendo panqueques, por favor. ¿Vos sabés hacer arroz? Claro. Tienen huevo, leche, ¿Me harina. enseñás? ¿Ale de Alejandra? No es feo nombre, Alejandra. Ale de Alejandra. Ale nomás. Ale a secas. ¿Te voy a volver a ver? ¿Por qué hablas como mujer? Porque
porque así lo siento. No sabes qué bonita te estoy dejando, Julita. No me abras la boca que te voy a pintar todo el cachete. Ahora yo así. Ahora así. Yo me voy a tener que ir yendo, Julia. No, falta el desfile. ¡Julia! ¡Julia! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Te hizo algo? ¿Quién te pintó la cara así? ¿Te hizo algo? ¿Dónde está? Hija, por favor. ¿Qué hiciste a mi hija? ¿Qué le hiciste? ¿Qué estás buscando, loco, hijo de puta? ¡Habla! ¡Habla! No te vayas. Bueno, un poco es mostrar esto, ¿no? El estereotipo que persona trans, criminal, porque es lo que primero piensa el papá, que le había hecho algún daño a su niña, y cómo estos estereotipos no funcionan en los niños. En realidad es la socialización lo que genera la discriminación. Hace poquito hubo un caso en Viedma, que es donde yo vivo, de una niñita trans que... bueno, justo es compañerita de una chica que trabaja conmigo. Entonces ella me contaba que estaba haciendo, que por supuesto no sabía del tema de la transexualidad de la nena aún, y estaba haciendo un listado para invitar al cumpleaños a los compañeritos y compañeritas de su hijo. Entonces dice, bueno, viene Guadalupe, María, sí, Francisco, no mamá, dice, no es Francisco, es Flor. No, dice, por acá dice Francisco tal. No mamá, dice, porque ella nació con cuerpo de varón, pero ella es Flor. Es una nena. Y bueno, se hizo después una reunión en la escuela y que me parece que estuvo bien abordado porque fueron todos los padres y se explicó el tema de la transexualidad y demás porque obviamente todos tenían que acompañar. Y lo que nos quedó y lo que nos quedamos reflexionando es esto, cómo los niños no discriminan y somos nosotros los adultos, cómo para ellos es totalmente natural como lo es, cómo nos han socializado para, digamos, dentro de la construcción de estereotipos y para discriminar al otro, a la otra. ¿Qué dice la Corte Interamericana cuando se refiere a los estereotipos de género? Particularmente se refiere en Natala Rifo, en Morales de la Sierra, en Campo Algodonero y en Fornerón sobre Argentina. Sostiene que el estereotipo de género se refiere a una preconcepción de los atributos o características poseídas o papeles que son o deberían ser ejecutados por hombres y mujeres respectivamente, y que son incompatibles con el derecho internacional de los derechos humanos y se deben tomar medidas para erradicarlo. En Campo Algodonero lo que dijo es que la creación y uso de los estereotipos se convierte en una de las causas y consecuencias de la violencia de género contra la mujer. Se descalifica la credibilidad de la víctima. En Natala Rifo sostuvo que la Corte considera que exigir a la madre que condicionara sus opciones de vida implica una concepción tradicional sobre el rol social de las mujeres como madres, según la cual se espera socialmente que las mujeres
que las mujeres lleven la responsabilidad principal de la crianza de sus hijos e hijas y que en pos de esto hubiera debido privilegiar la crianza de los niños y niñas renunciando a un aspecto esencial de su identidad. En Fornerón, lo que sostiene en relación al rol del padre es que son estereotipos los que indican la necesidad de vínculos afectivos o deseos de formar una familia y el rol del padre durante el embarazo, quien debe proveer cuidados a la mujer embarazada y en consecuencia de no darse estos supuestos, la que se presumiría la falta de idoneidad y la capacidad del padre. En Castro Espinosa González contra Perú, la Corte sostiene que rechaza el estereotipo de género por el cual se considera a las mujeres sospechosas de haber cometido un delito como intrínsecamente no confiables o manipuladoras, especialmente en el marco de los procesos judiciales. Hay toda una construcción entonces en relación, una construcción jurídica en relación a lo que implican los estereotipos y su relación con la discriminación y la necesaria intervención, pienso, de nosotros como defensores, previo de construir nuestras propias creencias para el goce igualitario de derechos de todas las personas. El patriarcado no solo construye un rol femenino, también construye un rol masculino. Y este es el contexto social que nosotros tenemos que conocer, ya sea que intervengamos en conflictos de vida familiar, en conflictos penales, porque en definitiva para nosotros no es solo el caso, no es solo el hecho, el autor, sino también es el contexto. La masculinidad hegemónica se construye a partir de mandatos que se le imponen a los varones de poder, definir lo masculino por oposición a lo femenino. Los autores sostienen que es frágil esta construcción de la masculinidad hegemónica, en tanto se identifica con lo universal, el saber y el poder que ningún hombre puede encarnar, por lo cual es muy pesado ser masculino y dar muestras de masculinidad en esta sociedad. La capacidad de intimidar a otros, la fuerza física y la competencia, el rendir cuentas ante sus pares, que constantemente lo están examinando en su poder y en su construcción de la masculinidad, la valentía y la agresión, la heterosexualidad activa, el ser proveedor y el suprimir las emociones. Lo que dice Segato es que es tan fuerte este mandato que aun cuando las cifras a nivel mundial muestran que los hombres mueren por enfermedades mucho antes que las mujeres, a edades más tempranas, no ha generado como una revisión de la mayoría, porque hay grupos de hombres que trabajan en esto, una revisión de estos mandatos y de estas creencias. Por eso que también lo consideran frágil. Esto trae como consecuencia la violencia de género. ¿Por qué? Porque no solo hay una creencia de que el hombre es superior a la mujer o a los grupos trans, sino porque también la masculinidad se construye y se reafirma por oposición a lo femenino. Entonces, lo que sostienen Segato y otros antropólogos es que cuanto menos empatía tenga el hombre y más cruel sea con lo diferente, con lo distinto, con lo que no cumple con el mandato de esta masculinidad fuerte, hegemónica, agresiva, más se autoafirma la persona en su masculinidad. Por eso que es un castigo la violencia a la mujer que no cumple con los mandatos de moralidad o con los mandatos de sumisión que le impone el patriarcado. La violencia que sufren las mujeres tiene sus raíces en la discriminación histórica y la ausencia de derechos y que se sustenta obviamente en una construcción cultural que es el género. La violencia contra las personas LGTBI constituye una forma de violencia de género impulsada por el deseo de castigar a quienes se considera que desafían las normas de género. La Oficina de la Mujer tiene desde el 2015 tiene el registro de femicidios y en el cual han registrado 254 femicidios en el año 2006, 164 de los cuales son muertes o son mujeres que han sido asesinadas en manos de sus parejas o sus exparejas. Hay una cuestión que sí me parece que es importante que tengamos en cuenta y que es que la Corte Interamericana ha dicho que no toda violación de derechos humanos contra las mujeres es violencia de género. Eso lo dice en dos fallos contra Venezuela, uno del cual es Castro Ríos del 2009 y hay otro del 2009 que no recuerdo el nombre,
pero que también sostiene lo mismo. Y en estos casos eran unas redadas como masivas que se habían dado con periodistas y se habían llevado en esa redada hombres y mujeres, y va la denuncia a la Corte Interamericana, y la Corte dice que esto no había sido una violencia de género porque no es que había existido un trato en la condición de mujer, de las mujeres arrestadas, sino que había sido general. Y bueno, y lo que dice la CEDAW y la Corte Interamericana en los casos que todos conocemos, que son los que nombré hoy, es que obviamente la violencia contra la mujer se da por ser mujer o porque se le afecta desproporcionadamente a la mujer. Por ejemplo, bueno, lo dice en Espinosa González versus Perú, pero lo dice en Campo Algodonero, lo dice en Rosenda Cantú, lo va repitiendo en una serie de fallos. Lo que dice también Segato, que me parece interesante la postura que tiene la antropóloga en relación a cómo explica la masculinidad, ella dice que la posición esta masculina hegemónica lo que extrae de las mujeres un tributo, que es un tributo de reverencia, el elogio, la obediencia y la sumisión, y que esos tributos que las mujeres ofrecen a los hombres, por decirlo de alguna manera, en esta sociedad, es el atributo de la masculinidad. Conforma la esencia de la masculinidad misma. Por eso que cuando los hombres violentos sientan que ese atributo de la masculinidad no le es arrancado o le es quitado porque no le es rendido por las mujeres, proceden violentamente como una forma de restaurarse en su posición masculina, que además le da una posición jerárquica superior en el orden social. Una de las propuestas que yo pensaba hacer como ejercicio, o contarles como ejercicio, es ver a través de la perspectiva de género algunas desigualdades y analizar la discriminación contra las mujeres, cómo advierto la aplicación indiscriminada del fallo Góngora como paradojal, y cómo se ve la discapacidad intelectual o psicosocial desde la perspectiva de género y el sistema penal juvenil. No sé cuánto tiempo tengo, pero es como un recorrido rápido. Bueno, bien, ¿por qué no estamos en el orden social igual que los hombres? Porque en lo económico, por ejemplo, en el trabajo no formal, las mujeres estamos representadas en un 47,5%, mientras los hombres lo están en un 38%. En las posiciones directivas, en un 37%, mientras los hombres lo están en un 63%. En las posiciones directivas en empresas privadas, las mujeres están representadas en un 25% y los hombres en un 75%. Y en los salarios, las mujeres cobran un 27% menos que los hombres. Porque las mujeres trabajan más horas en su casa, porque el salir a trabajar no les ha significado la igualación con el hombre, la equiparación con el hombre, porque además vuelven del trabajo y hacen la comida, hacen la tarea con los chicos, realizan las actividades del hogar, porque las tareas de cuidado de niños, adultos mayores y personas con discapacidad generalmente las hacen las mujeres, porque tienen menos libertad en la administración de los bienes, porque se encargan del cuidado y manutención de los niños, niñas, adolescentes de sus hijos cuando quedan solas con ellos, porque son objeto de violencia callejera, violencia sexual, feminicidios. Entonces hay todo un contexto que nosotros no podemos dejar de advertir cuando tenemos un caso. Y sobre todo porque, no sé, en mi provincia, y estimo que no debe ser muy diferente en la de ustedes, el 80% de los casos que atiende la defensa pública en el orden civil es de mujeres. Nosotros atendemos nuestra mayor cantidad de clientas, por decirlo de alguna manera, son mujeres. Entonces, este es el contexto en el que viven y esto es parte del caso que nosotros vamos a defender. En el mapa judicial de la Argentina también estamos mal, porque si bien ingresan más mujeres que varones al sistema judicial, este es el mapa de la Corte. El 64% de mujeres sí ascienden a secretarias, porque secretaria está visto como un rol de mujer, llamar por teléfono, hacer el acta, digamos, es como que está más aceptado. Juezas ya somos menos, un 45 contra un 55, camaristas un 32 contra un 68 y ministros un 24 contra un 76. Entonces la pregunta es, si somos más de la mitad de los habitantes de este país, ¿por qué estamos tan infrarrepresentadas? Bueno, es la lucha que obviamente trae la
todo el movimiento feminista de la paridad, ¿no? ¿Cómo leo yo el fallo Góngora? El fallo Góngora es el fallo que determina que no hay medidas alternativas a la prisión en delitos cuya pena tiene como mínimo 3 años, no más de 3 años. Y este fallo se ha impuesto como doctrina obligatoria en los superiores tribunales de muchas provincias y también se ha plasmado en las directivas que dan los procuradores a los fiscales. Lo que sí me parece importante es, más allá de toda la discusión que se da, si es convencional o no es convencional, si es constitucional o no lo es, que hay un artículo muy bueno escrito por Maciel en la ley en 2014 que hace todo este estudio e inclusive hace una relación con los fallos de la Corte Interamericana. Me interesaba mostrarles cómo lo vería o cómo se ve desde la teoría de género este fallo. Las políticas pueden ser ciegas al género, que es aquellas políticas públicas que no reconocen ninguna diferencia entre hombre y mujer. Pueden ser sesgadas al género, que dicen, bueno, sí, hay una diferencia, pero no tomo ninguna medida para reafirmar la posición de la mujer o de los grupos LGTBI. Las neutras al género, que dice esto no va a tener ningún impacto, como por ejemplo son la construcción de carreteras, entonces no hago ninguna medida afirmativa para la participación de las mujeres, pero quienes van a participar ahí son hombres, porque quienes dominan ese tipo de ingeniería son los hombres, entonces terminan afectando de alguna manera a las mujeres. Las políticas sensibles al género, que son las que reconocen que hay una diferencia, que existe esta subordinación en el orden social y que toman medidas para equiparar a la mujer, y medidas afirmativas. Y las transformadoras del género, que son esas políticas que lo que buscan es transformar esta relación desigual en la sociedad. Mi mirada respecto de Góngora es que al aplicar Góngora indiscriminadamente, sin escuchar a la mujer y sin tener en cuenta el contexto, toda esta película que hace al caso, muchas veces las termina revictimizando. Nosotros hemos tenido casos en que se concede la probation con pautas de conductas como de no acercamiento, tratamiento psicológico, pago de cuota alimentaria, y esa medida es recurrida por la Fiscalía. Ese recurso tarda, hablemos, no sé, una amenaza, por ejemplo. Ese recurso tarda 1 año. Cuando ese recurso llega a casación, la señora se quedó sin ninguna de esas medidas, porque la Fiscalía no se ocupó de darle protección. Se quedó sin ninguna de esas medidas y mientras tramita el recurso, cuando llegan al Superior Tribunal, anulan estas medidas, o sea, sigue sin nada, esa causa vuelve o está prescripta o va a tener una condena de ejecución condicional o en el otro de los casos puede llegar a tener una condena. Yo digo, el Estado durante todo este tiempo, ¿cómo se ocupó? ¿Qué transformó? Nada. ¿Fue sensible al género? No, porque a la señora la dejaron mientras esperara el recurso y nadie más se enteró qué pasó en esa relación, ni hubo un análisis desde la Fiscalía que tenga que ver con el contexto que vive la persona y qué es lo que necesita la persona y escuchar qué es lo que necesita la persona. Otra de las cosas que se viene como cuestionando desde la óptica feminista es digamos, binomio que se daba entre culpabilización, que era el antiguo paradigma que de todo tenía la culpa la mujer, entonces tenía que bancarse lo que fuere, o de víctima, que ya no participa en la solución de su caso, ni participa en el proceso, y los fiscales toman las decisiones por ellas y no se está reconociendo el poder de resiliencia de las mujeres, dejándolas solo como víctimas pasivas y objeto de protección. Son cosas que me parece que es interesante empezar a ver. Angela Davis sostiene esto, ¿no? Cuestiona cuánto de transformadora hay en mandar a alguien a la cárcel que cometió violencia de género, y lo que ella sostiene es que en realidad todo el sistema carcelario es un sistema que reproduce violencia y que esa violencia es consecuencia de una estructura patriarcal. Entonces, los propios feministas vienen criticando la penalización de todas las violencias de todos los actos que reproducen violencias contra las mujeres. A mí me parece que lo que tiene el fallo Góngora es que es muy reduccionista, que un tema muy complejo lo abarca de una manera muy simple. La solución es ir a juicio en todos los casos
y no genera la obligación de indagar cada caso particular y cuál es en cada caso lo más beneficioso para la víctima. Respecto de eso, bueno, es lo que, digamos, se viene cuestionando y me parece que pensamos poco en las mujeres, en realidad. Que el contexto también se deja de lado. Hay un fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es Opus versus Turquía, donde se establecieron lineamientos de discrecionalidad de la acción y que tienen que ver con la gravedad del delito, si los daños padecidos son físicos o psicológicos, si el acusado usó arma, si el acusado amenazó a la mujer luego del ataque, si el acusado había planificado la agresión, los efectos del ataque en relación a los niños, la probabilidad de que el acusado vuelva a delinquir, la amenaza constante a la salud y seguridad de la víctima o las personas vinculadas, el estado actual de la relación de la víctima con el acusado, la historia de la relación, que es tan importante en las cuestiones de género para ver el contexto, y los antecedentes penales del imputado. Julieta de Corleto menciona esto en un artículo que es muy interesante, que está en Pensamiento Penal y que se llama Medidas Alternativas a la Prisión y Violencia de Género, y hay otros autores como Larrandar y Bovino que cuestionan en el mismo sentido. ¿Qué opciones se podrían pensar? Fuertes controles y seguimientos en los tratamientos psicológicos que realice el imputado, la asistencia de las víctimas, el cumplimiento estricto de las obligaciones alimentarias, el fortalecimiento de las redes sociales de contención para quien viene sufriendo las consecuencias del patriarcado, entre otras. Se podría empezar como inclusión en programas de deconstrucción de la masculinidad violenta, restricciones de acercamiento y escuchar la voz de las víctimas en la construcción de posibles alternativas, que en esto tiene una tarea importante las fiscalías, ¿no? Y que, por ejemplo, en la DGN se están trabajando algunas de estas cuestiones desde la Oficina de la Mujer también para asesorar a los abogados o defensores en cuanto a proponer algunas de estas medidas alternativas que tienen que ver con la deconstrucción de la propia masculinidad, y tal vez sería más transformador que aplicar Góngora lisa y llanamente. ¿Qué tenemos si le aplicamos los lentes de género al sistema penal juvenil? Nosotros en Viedma hicimos un pequeño estudio y nos dimos cuenta que la gran mayoría de los adolescentes que cometen delitos son varones, como en el resto de los países de la región. En Viedma un 87,7%, que en realidad es un mínimo porcentaje de los delitos respecto de los adultos. Los chicos no se declaran homosexuales. Los delitos son delitos en su mayoría contra las personas y algunos homicidios que son muy poquitos, pero están. Digamos que los delitos más graves contra las personas lo cometen varones que pertenecen a los barrios más pobres de la ciudad, que han dejado la escuela, que se encuentran en estado de vulnerabilidad social y familiar, que el ámbito de socialización es la calle, porque para la cultura barrial los hombres se hacen en la calle. La ley de supervivencia, el más fuerte, el más macho, es quien adquiere la mayor jerarquía en el barrio. Muchas veces son referentes de sus hermanas y madres y proveedores, porque asumen este mandato de ser proveedores también y protectores de su propio entorno familiar. Y también otra cosa es que muchos sostienen que estar en la cárcel es de hombres, porque sus referentes familiares y barriales han estado o han estado en la cárcel, entonces lo toman como un modelo de la masculinidad a seguir. También entienden que desafiar al orden social y aún más al orden penal es como una cuestión a lograr, que implica también probarse frente a sus pares, que lo están mirando, y que es una forma de legitimar su masculinidad y su lugar en la jerarquía social. Ahora, un poco mirando con lentes de género, tomando el informe de Justicia Penal Juvenil y Derechos Humanos en las Américas, que a mi criterio es uno de los documentos más interesantes para trabajar penal juvenil, no se advierte que haya una lectura en clave de género y que se adviertan todas estas cuestiones, porque evidentemente hay un nexo entre masculinidad, vulnerabilidad y desafío al orden penal, que es interesante rescatar y empezar a ver. Lo mismo en las medidas resocializadoras del sistema penal juvenil. Si el sistema penal juvenil se va a legitimar en función de sus fines, que es la resocialización, sería interesante empezar a trabajar con programas de este tipo que deconstruyan este mandato de masculinidad violenta. Lo que dice ese gato es que también es muy interesante, porque ella lo que plantea es que cuando los hombres sean conscientes de su propia vulnerabilidad y de los sumisos que son frente a los mandatos de sus pares, los demás hombres,
digamos, va a ser el momento en que se empieza a deconstruir esta masculinidad violenta. Yo no sé si en alguna provincia existe algún tipo de estos programas, pero como que sería importante o interesante empezar a intercambiar o plantear algunas cuestiones, algunas posibilidades respecto de este tema. Si nosotros vemos el género y la discapacidad mental, también advertimos algunas cuestiones, como que, por ejemplo, el aborto, no penalizado en el Código Civil para las personas con discapacidad mental, no tiene que ver con un reconocimiento de derecho, o históricamente no ha tenido que ver con eso, sino que tiene que ver con que este sistema patriarcal le ha impuesto a las mujeres que por sí mismas y por sí solas tienen que ser capaces de criar a sus hijos y reproducir la cultura. Y se entiende, o no le es útil a este sistema, que las personas con discapacidad mental, sobre todo, tengan hijas o hijos, y eso les ha negado la maternidad. A su vez también tiene que ver con un no reconocimiento a los derechos sexuales, porque se supone o se presupone o hay un estereotipo de que las mujeres con discapacidad son seres asexuados y por lo tanto no existe ningún programa o existen pocos programas de difusión de derechos reproductivos en relación a las personas con discapacidad para que puedan gozar de su derecho a una vida sexual activa y responsable. También hemos tenido algunos casos donde se plantea en sede penal el tema de relaciones sexuales que han sido consentidas y deseadas por las personas con discapacidad y sin embargo se criminaliza la relación y se imputa la violación. Entonces también es interesante empezar a analizar en qué contexto se dan estas relaciones sexuales, si son consentidas y si son deseadas por la mujer. Porque más que de consentimiento habría que hablar de deseo para hablar realmente de la libertad en la elección de la relación sexual. El otro tema que se da con las mujeres con discapacidad mental y que entiendo que se va a revertir con el Código Civil es el tema de que el consentimiento para los abortos legalmente está previsto que lo da el curador. Con el nuevo Código Civil y la ampliación de la capacidad jurídica y el consentimiento informado de la Ley de Salud Mental, se entiende que esta es una situación que ya no debería pasar más y deberíamos escuchar a la mujer. ¿Qué pasa con la esterilización forzada? Lo que digamos se festejó por millones de mujeres de la posibilidad de acceder a la esterilización por la ley de derechos reproductivos, en realidad conlleva una consecuencia que no sé si ha sido suficientemente visibilizada en relación a las mujeres con discapacidad mental, porque la esterilización forzada se da también con el consentimiento del curador. Entonces, hemos tenido casos donde, en función del derecho a la sexualidad y a gozar libremente de la sexualidad, se han esterilizado a las mujeres, se ha dado la autorización judicial para la esterilización forzada sin el consentimiento. De esto habla la observación 1 de la Convención de las Personas con Discapacidad y es muy interesante el llamado de atención que le hace a los estados en orden al consentimiento libre e informado de las personas con discapacidad cuando se va a realizar una intervención de este tipo en su cuerpo. En cuanto al maternaje, también hay un estereotipo de que las mujeres con discapacidad mental no están capacitadas para criar a sus hijos y en función de eso es común que los hijos les sean quitados en procesos de adoptabilidad, de pérdida de las viejas pérdidas de patria potestad o responsabilidad parental y puestos en adopción. Y tiene que ver con esto, con estereotipos, porque creemos que las mujeres por sí mismas y por sí solas tienen que ser capaces de criar a sus hijos sin ningún tipo de ayuda. En este caso hay un fallo de la Corte Suprema que es muy interesante, del 17 de junio del 2016, IJM, donde lo que se discute es si una mujer con discapacidad puede o no seguir criando a su hijo, y hay un diálogo entre los dos paradigmas, entre el juez le pide al juez de primera instancia, le pide al equipo forense que le diga si ella por sí misma está capacitada para criar a su hijo. Y el equipo interdisciplinario le contesta, ella con apoyo puede. Le contesta con el paradigma de la Convención de las Personas con Discapacidad que justamente establece el derecho a la familia. Lo que resuelve la Corte es que las personas con discapacidad tienen derecho a la familia, obviamente,
y establece que como política pública debe promoverse una serie de acciones para garantizar el apoyo necesario para que las personas con discapacidad mental puedan ejercer su derecho a la familia. Y le impone esa, digamos, obviamente revoca el fallo que había puesto a sus niños en estado de adoptabilidad, pero remarca la obligación del Estado argentino en ese sentido. En cuanto a la sexualidad, bueno, ya les comenté esto de que se consideran seres asexuados. El tema de los testimonios judiciales, cuántas veces se discrimina por estereotipos a las personas con discapacidad mental y a las mujeres en particular cuando denuncian algún tipo de agresión, violación o son testigos de algún tipo de agresión o violación, cómo se descalifican sus testimonios judiciales cuando solamente por una cuestión de discriminación, porque creemos que las personas no nos pueden contar lo que vieron o lo que sintieron. Y bueno, ahí también en la observación general 1 hay un llamado de atención a los países a darle debida valoración a los testimonios de las personas con discapacidad mental. Y en cuanto a la violencia, también obviamente son triplemente discriminadas las mujeres en su condición de mujer, de discapacidad y de discapacidad mental, que conlleva además un plus en la situación de las mujeres que las hace estar en la base de la escala social. Todo esto creo que viene a ser revertido y que va a tener un impacto importante con el nuevo Código Civil y con la buena interpretación que hagamos los operadores judiciales en torno a defender la capacidad jurídica, la dignidad de las personas con discapacidad en general y de las mujeres en particular. Como conclusión, pienso que el caso para la defensa no solo es un hecho, los actores y la norma, sino que es el contexto social en que se desenvuelven las relaciones sociales y sobre la cual es ineludible argumentar con perspectiva de género, develar la discriminación, los estereotipos, los mandatos culturales y la consecuente afectación de derechos. En definitiva es esto, cambiar las gafas para ver para comprender y comprender para defender. Muchas gracias.